Este programa está patrocinado por Caja 7, desde siempre apoyando el sector primario. Hoy visitamos un cultivo poco usual en Canarias, no por ello interesante para diversificar las medianías frías en este territorio, el cultivo de la alcachofa. Acompáñennos. Antonio. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, bien. ¿Tú qué tal? Bien, bien, estupendamente. Aquí Pues, dando una vueltita por aquí. Me alegro de conseguirte bien y que nos permitas pasar contigo este ratito en el que hoy en día ya es tu hobby, ¿no? Es mi hobby, sí, la verdad que sí. Porque vienes ¿de qué mundo? Yo trabajaba antes en la administración y en la caja de ahorro. Sí. Y ya estamos jubilados y ahora, bueno. ¿Y por qué no quedarse simplemente en el kiosco, en la plaza, con los amigos, conversando, leyendo el periódico, sino buscarse un hobby con algo de sacrificio como es la agricultura? Sí, tiene sus compensaciones también, porque la agricultura es muy bonito ver crecer una planta, ver el fruto que dan. Y bueno, siempre hay tiempo para leer el periódico, estar con los amigos también, todo se puede combinar. Sé que hay de todo un Sí. poco, ¿verdad? Bueno, veo que tienes frutales, seguramente pues en otras partes tendrás ese lugar para las papitas, Sí. no sé si tienes viña, pero También. te vengo a visitar porque me han dicho que tienes alcachofa, un cultivo Sí. Aquí la poco normal verlo en cualquier parte de Aquí la Canarias. esperanza es tradicional, todo el Aquí mundo, sí. siempre todo el mundo tenía en la orilla de las huertas o aprovechaba los rincones esto para sembrar sus alcachofas. Y es un producto que aquí se conoce desde muchos años, de toda la vida. O sea, que ya hay una tradición, Sí, digamos me que... recuerdo de mis padres, mi abuelo. Sí, siempre ya lo tenían. Sí. Y tú pues dijiste, esto hay que Y continuarlo, ¿no? una tortilla de alcachofa o en fin, arregladas de diferentes formas son muy ricas, muy buenas. O sea, que cuando yo he dicho que para, digamos que buena parte de los que nos estén viendo, no es un cultivo normal, para ustedes Para nosotros sí es parte de es su agricultura, ¿no? Sí, perfectamente, sí. Toda la vida, ya le digo, toda la vida, y aquí todo el mundo en la zona antiguamente se cultivaban incluso más, se vendían a Santa Cruz, La Laguna, siempre toda la vida ha habido alcachofa aquí. Y si yo te pregunta ahora mismo, la alcachofa es un cultivo llevadero, tú lo recomendarías. Sí, perfectamente. Además es un cultivo que no lleva esos cuidados muy intensos, pues cavarlo al principio de invierno, abonarlo y bueno, tratarla por si tiene Sí, alguna plaga, alguna plaga o esto y tal, pero pero de resto no lleva más cuidado de ningún tipo. Y entonces incorporado totalmente a la gastronomía en la casa. Sí, totalmente. Toda la vida se han gastado las alcachofas aquí todo el mundo las conoce aquí y les gusta, ¿no? Y la que no se gasta en casa, ¿tiene su huequito por ahí para venderse? Sí, se vende muy bien y mucha gente las congelamos y se gastan fuera de época, que viene muy bien. Ya lo creo. Bueno, quiero dejarte que sé que estás por ahí echándole un vistazo a algún problemilla que has tenido recientemente. Sí. Sé que por aquí tienes el asesoramiento de Antonio de Extensión Agraria y quiero con él profundizar un poquito en el cultivo. Muy bien. Antonio,
gracias por tu tiempo. Gracias por la Que se visita. siga comiendo esas buenas alcachofas. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Reserva Nacional. La Reserva Nacional es un recurso que tiene el Estado para asignar derechos de pago atendiendo a criterios objetivos que garanticen la igualdad de trato entre agricultores y eviten distorsiones del mercado y la competencia. Tony, ¿Qué tal, Juanma? bien, ¿tú qué tal? Bien, aquí, mirando alcachofa. Ya veo. Bueno, primero que todo, gracias por permitirnos acompañarte en esta jornada más técnica que el otro Antonio. Pero bueno, quiero hablar contigo eso, las especificidades de un cultivo poco común en Canarias. Yo diría que en todo Canarias, ¿no? Sí, poco común, históricamente poco común, pero como que va cogiendo cada vez más su protagonismo, ¿eh? De todas maneras, en la comarca en la que estamos, tú decías, vamos a una parte un poco más técnica contigo. Yo, aquí los que se criaron y nacieron y se le echaron los dientes con la alcachofa fueron Antonio, Fueron ellos, su ¿no? familia y la gente de toda esta comarca, la gente del Rosario, la gente de La Esperanza, se ha criado y ha nacido con lo que ellos llaman cardos alcachoferos. En vez de alcachofa le llaman cardos. Cardos alcachoferos, está bien. Bueno, entonces existe una razón de que en este territorio un cultivo tan especial como este haya sido el primero en verse, ¿no? Sí, fíjate que está en el primero, que uno coge libros antiguos y se sorprende, ¿no? Viere Clavijo, que es aquel ilustrado canario que marca una época y que más o menos todos tenemos como referente, Exacto. ya lo cita, es decir, ya dice que hay alcachofas en Canarias y dice en Tenerife. Sí. Es decir, en las demás islas no hay alcachofas, dice que hay alcachofas en Tenerife. O sea que hay referencias históricas. Hay referencias veraces, históricas, ¿no? de que la alcachofa ya estaba a finales del siglo XVIII, es cuando la cita Viere Clavijo, de que ya estaba en Tenerife. Y realmente en Tenerife, donde nos queda, y yo creo que donde estuvo históricamente, es aquí, en esta En la zona. zona. ¿Por qué? Tú me preguntabas, ¿hay razones de que sea esta una zona especialmente buena para las alcachofas? Y la verdad es que sí. Si se dan cuenta si se fijan los que nos están viendo hoy por la tele, Sí. estamos en un día frío. Claro. Y estamos ya Y esa es una de las estamos razones, ya ¿no? en marzo y sin embargo sigue haciendo frío, ¿no? Cierto. Y el frío, que estamos bien abrigaditos, el frío es una de las cosas que a este cardo alcachofero, a la alcachofa, le gusta. Por lo tanto, bajas temperaturas en un periodo y con un mínimo, o sea, tiene que la planta lograr, digamos que acumular esas horas de frío Sí, para florecer. para florecer. Sería la Porque manera se de puede completarte dar. lo que estás diciendo. Es decir, ella para florecer, para vivir y dar flor, necesita haber pasado un cierto frío y con unas condiciones también de iluminación, ¿no? Entonces es cuando da flor de manera natural. Vale. Sin embargo, es una planta muy rústica, una planta capaz de aguantar después un verano muy, muy seco. O sea, Y que alternancia. eso el que conoce la zona del Rosario, la zona de aquí, de alrededor del pueblo, La Esperanza, sabe que es muy típico de aquí. Es decir, aquí en invierno es muy frío, bastante lluvia, bastante húmedo, pero en verano aquí es seco, seco, seco. ¿Mm? Bueno. Y es de la zona donde, en la península donde ella vegeta bien, es en zonas así, tipo Muy Navarra, tipo parecidas. Aragón, es decir, zonas muy frías en invierno. Aragón y Navarra realmente hace frío en invierno, ¿eh? Claro. Y luego un verano completamente caliente y seco, de manera que la planta, desde que le cortas la flor, empieza para atrás, se seca y se seca completamente. Bueno, yo antes de seguirte acompañando, que sé que tienes que seguir viendo cultivo, también a nivel de suelo, un suelo con qué características. No es una planta muy exigente en suelo. Fíjate que la sabiduría de los agricultores tradicionales, si aquí le llaman cardo, es porque es una planta como los cardos. Es decir, que una está planta ubicada en- rústica que aguanta condiciones bastante pobres, de suelos muy pobres, suelos que no tienen que tener una gran profundidad, que pueden ser pedregosos, pueden ser muy arenosos, o también suelos como este, que es un suelo que los agricultores de aquí llaman tierras en polvo.
Si te habrás dado cuenta ahora que vamos a caminar, vas a ver cómo te entierras en este suelo, porque es un suelo muy pulverulento, muy en polvo, ¿no? Vale. Entonces ese tipo de suelo se da desde un suelo como este, que es muy fértil y muy productivo, a un suelo mucho más pobre. Vale, un rango amplio. Pues nada, te acompaño para que me sigas hablando de las operaciones de cultivo y de un cultivo, valga la redundancia. El consumo diario de frutas es parte fundamental de una dieta saludable y equilibrada. En Canarias contamos con una variada oferta de frutas de producción continua y de temporada que por cercanía, frescura y seguridad alimentaria proporcionan los nutrientes y vitaminas necesarias que requiere nuestro organismo para un correcto funcionamiento. Cuando escoges frutas locales, además contribuyes a reducir costes energéticos de transportes y almacenamientos, disminuyendo con ello la contaminación y protegiendo el medio ambiente. Por un consumo responsable, elige productos locales. Nuestro paisaje y nuestra economía te lo agradecerán. Es un mensaje de Asaga. Bueno, Tony, veo que la ubicación del cultivo, en este caso al menos, es en los bordes de la parcela. Sí. ¿Es por algo en especial? En este caso y es lo normal, ¿no? Es lo normal. De la alcachofa se le ha dicho siempre que es un cultivo marginal, y es un cultivo marginal en el doble sentido de la palabra, ¿no? Marginal, sí, porque está en los márgenes de la parcela, como vemos aquí en toda la parcela, sí, y también porque es un cultivo al que no se le hace demasiado caso. Eso no significa que sea ecológico, porque siempre tendemos a pensar que algo que no se le hace caso es ecológico. Que se puede dar solo ahí. Cultivo ecológico hay que atenderlo también, ¿no? Pero sí es verdad que no lleva normalmente ni tratamientos fitosanitarios, ni abonado de ningún tipo. Es un cultivo que es muy rústico, ¿no? Y que por lo tanto el agricultor no le hace el caso que le hace al cultivo de papas que vemos aquí en la parcela. No le da esa importancia para ubicarlo también en los terrenos francamente productivos, donde ¿no? él saca la cosecha, sí, sí. Bueno, hay otro asunto con el que quiero profundizar contigo. ¿Cómo se reproduce este cultivo? Bueno, sí, es una planta curiosa, ¿no? Es una planta que muchas plantas se reproducen por semillas, todos lo sabemos, pero en la manera tradicional de reproducir la alcachofa es de otra manera, ¿no? En la península es arrancándola cuando está seca y dividiendo la mata. Y aquí en Canarias lo que hacíamos tradicionalmente es arrancar un hijo en el mes de enero. Un pedacito. Sí, uno de los hijos, verás que la planta tiene una roseta principal y luego echa muchos hijos. Claro. Pues uno de esos hijos se arrancaba en el mes de enero y se trasplantaba en otro lugar. ¿En el mes de enero? En el mes de enero, tiene que ser un mes en el cual los hijos ya estén brotados y crecidos un poquito y que haya humedad suficiente, porque como todo esto es secano, para que se pueda enraizar y pueda crecer, ¿no? Para que al terreno donde lo llevemos, sí, pues tenga la humedad también necesaria. Así se ha hecho tradicionalmente siempre, porque cuando plantabas una semilla de su flor, esperabas que su flor diera fruto y plantabas una semilla, que la semilla es como una pipa de girasol parecida. Cuando plantabas una semilla de esas, te salía un disparate de plantas y no se hacía normalmente. Salían las plantas, incluso se iban a sus ancestros silvestres, unas plantas llenas de picos, con la flor llena de picos, con la alcachofa llena de picos. Curioso, ¿no? Sí, y entonces no se hacía, pero poco a poco se ha ido, en los últimos 20 años, 25 años, se ha ido desarrollando el obtener una planta mucho más homogénea de semilla. Y ya en el mercado sí encontramos variedades que son de semilla, sí, que se pueden plantar. Que seguimos hablando que aquí en su momento fue esquejes y sigue siendo esquejes. Pero sí es cierto que ustedes en Extensión Agraria en algún momento se plantearon el tema de semillas, ¿no? Sí, nosotros hace aproximadamente, si no me equivoco, si no son 4 son 5 años, perdóname la imprecisión, hicimos un ensayo de variedades de semilla. Cuando nos enteramos que las variedades de semilla ya tenían una bastante calidad, hicimos un ensayo justamente aquí, ¿no? En la parte de las rosas. Con semillas, pero no de aquí, no, semillas. Con semillas, son semillas de casas de semillas, son variedades que han sido mejoradas y que por lo tanto había que conseguir esas semillas, ¿no? Hicimos el ensayo y se dio bastante bien. O sea que ustedes lo que intentaban con esa semilla era ver en un territorio como este, a ver si también tenía esa fiabilidad que le daban los productores, ¿no? Ahí el problema que había sobre todo con esta planta de semilla era que claro, si la plantas en secano y la plantas en agosto, hay que tener mucho cuidado porque no hay agua.
Entonces la de semilla es un bebé de planta. Y esa plantita de bebé hay que regarla. Hay que mimarla, ¿no? Que es, me imagino que meses de julio, agosto, septiembre, y entonces... Agosto cuando la siembras, agosto, septiembre, octubre, hasta las primeras lluvias hay que regarla. ¿Qué es? ¿Y después del trasplante? No, ¿Sería? estoy hablando de ya en el terreno definitivo. Ya en el terreno definitivo. Perfecto, perfecto. Y como no hay agua en la mayoría de esta parte de secano, es complicado. Bueno, otras labores de cultivo que tenga podas aquí, ninguna. No. Ni tan siquiera a veces cuando tienes ganado, esta planta da un gran porte, ¿no? Es una gran planta que da una gran masa vegetal. Esa masa vegetal se solía cortar y se le daba al ganado. Pero ya eso, cuando había cumplido ya, me imagino que su ciclo cuando habías de cortado, producción, cuando ¿no? habías cortado la alcachofa, que es marzo, abril, cortabas la planta y se la dabas al ganado. Bueno, hablamos siempre de un cultivo totalmente de secano, que ninguna intervención en nivel de riegos, sí. ¿no? En esta zona sí. Ahora ya se está plantando en zonas de regadío, en lugares más en la costa, a los cuales es necesario darles un tratamiento con hormonas para que florezcan. Porque ahí, claro, el factor limitante Allí no de hay horas frío. ¿Y se compensa? ¿Cómo? Con un tratamiento con hormonas. Con hormonas. Sí, un tratamiento hormonal, y entonces ella se va a flor de manera antinatural, pero te da una cosecha, claro. Vale, se compensa. Bueno, voy a seguir contigo acompañándote para que me digas, también al haber poca intervención, pero en algún momento algún problemilla, me imagino que saldrá, ¿no? Como todo, el mejor escribano es un borrón. Ceja, piedra que tapa la boca del horno, zonas de monte del norte-noroeste de Tenerife. Ya hemos hablado en apartados anteriores de la importancia del carbón en el uso de los montes tinerfeños y de cómo se hacían tradicionalmente los hornos de carbón vegetal. A veces, la apertura de ese horno, cuando no era tan coyuntural, se tapaba con una piedra, la ceja. Bueno, Tony, a pesar de que entiendo yo que sea un cultivo pues relativamente fácil de llevarlo, algún problemita a nivel de plagas y enfermedades puede aparecer. Siempre aparece algo, y más cuando la planta ya está acostumbrada a vivir aquí, le aparecen sus plagas normales, ¿no? Lo que pasa es que ella vive con las plagas y no... ¿Convive bien? Convive más o menos bien. Hay alguna más grave que otra. Como por ejemplo... La primera laguna que nos dimos cuenta hace poco es un escarabajo de color rojo, chiquitito, que nosotros pensábamos inicialmente que era un escarabajo bueno, pensábamos que no causaba problemas, y sin embargo causa unas galerías en las hojas muy parecidas a las que hace en otras hortalizas, lo que se llama el submarino, el minador. Hace unas galerías por toda la hoja, va caminando entre las dos pieles de la hoja, ¿no? Ese es uno de los problemas, pero el problema más grave que tiene como plaga es un gusano que se llama el taladro. Entonces el taladro le entra en la hoja cuando es pequeñito, camina por todo el raquis de la hoja, ves que sus hojas son unas hojas... Por el centro. Sí, ves que son unas hojas muy gordas, ¿no? Entonces camina comiéndose por dentro de la hoja, todo el raquis, la parte gorda de la hoja, ¿no? Avanzando por ahí hasta que llega hasta la base de la hoja y se mete dentro... Se va adentrando en la planta. Se mete dentro de lo que es el núcleo del cuello de la planta, es decir, donde empiezan las raíces. Y ahí pasa una parte de su ciclo hasta que se vuelve a convertir en mariposa. Y controlarlos es complicado. Muy complicado. Todas esas plagas que están... Primero, que no es un cultivo que a la gente saque una producción como que pague grandes tratamientos. Los niveles Por otro lado, que ya mucha gente sabe que cuanto más trata, más plaga tiene. Claro. Y vivir con ellas y mantenerte sin tener que tratar es lograr unos equilibrios interesantes. Y por último, esta última, la del taladro, es porque todo lo que está muy dentro de la planta, los insecticidas tienen que ser muy sistémicos o muy penetrantes para poder llegar a él. Y cada vez más esos insecticidas se retiran del mercado, no son legales. Claro, pero tampoco he visto mucha afección en todo lo que hemos caminado, ¿no? No, como ves, las plantas están bien y darán cosecha, a pesar de que siempre vas a ver que tienen alguna hoja con daños, ¿no? Perfecto. Bueno, parte final. ¿Cuándo entra la planta a florecer? ¿Qué es lo que nos interesa? ¿En qué mes?
a partir depende del año, como todas Claro, las cosas, depende de la temperatura. de ese acumulador Un que año hablábamos frío, antes. como este que estamos 2015, pues el año frío hace que se retraiga un poco, ¿no? Es decir, ya en marzo, a estas alturas de marzo, mitad de marzo, ya debíamos de empezar a cortar, y todavía aquí le faltan tranquilamente 15 o 20 días, ¿no? De forma homogénea, escalonado. En las plantas que son de semilla, como nombrábamos antes, son mucho más homogéneas. Claro. En las plantas que son como estas, que hay plantas más grandes, más pequeñas, es más escalonado. Lo que hace el agricultor es que una vez en semana recorre su plantación y va cortando. Corta la primera flor grande, y inmediatamente la planta, cuando le quitas esa flor, va a reproducir otras plantas de las axilas. La misma planta. La misma planta, de las axilas de las hojas van a salir otras alcachofas, un poco más pequeñas, la mayoría con tamaño comercial y algunas muy chiquititas, que se la queda el agricultor, pero la mayoría con tamaño comercial. Es decir, que te puede dar una planta, pues bueno, mínimo 4, pero te puede dar 5 o 7 alcachofas. Ese es el tamaño comercial, pero también he visto una particular forma, ¿no? La alcachofa es como que más redondita de las que podemos ver en el mercado de otras zonas. Las que vienen de la península, eso es muy interesante. En la península buscan una alcachofa que tenga la doble virtud de servir para comerla en fresco, Sí. o bien que sirva para poderla transformar y enlatar. Entonces ellos buscan una alcachofa que sea troncocónica, es decir, que tenga una forma que cuando tú la metes en la máquina para el corte se desaproveche, desperdicie lo menos posible. Exactamente. Sin embargo, aquí en Tenerife, el consumidor tradicional, el consumidor que comía alcachofas de aquí, buscaba la que fuera una pelota redondita. Esa justamente en la península, en Navarra, que tiene una tradición además industrial grande, ¿no? Esas justamente le llamaban cabeza de gato, y eran las plantas que no querían para reproducir, las quitaban. Y que es la que curiosamente Que es aquí hacia hemos donde dejado... hemos ido nosotros en la selección de esta variedad, hemos ido hacia las cabezas de gato redondas y hemos dejado las troncocónicas, porque aquí nosotros no la vamos a industrializar, no tenemos industria de alcachofa, ni la tendremos en breve. Ya, pero bueno, por último, nuestro mercado muy local, fresco, ¿no? Por supuesto, y muy local, ¿no? Sí, muy local, muy de que cada agricultor tiene ya sus puntos de venta donde las coloca. Antes había una mayor tradición de ir al mercado de La Laguna o al mercado de Santa Cruz a llevar la producción, ¿no? Se vendía además por manojo, no se vendía por kilos, sino se vendía por manojo. Esa era la tradición, pero prácticamente ya yo creo que casi nadie va al mercado de La Laguna o a Santa Cruz a vender su producción, sino que cada agricultor, cuando tiene una explotación más o menos como esta, que tiene bastantes alcachofas, ya tiene sus puntos de venta donde las coloca. Bueno, y yo para despedirme lo que quiero es invitar a nuestros telespectadores que han ido pues un poco observando. Lo que hemos intentado hacer es repasar un cultivo poco usual, pero que nos da una satisfacción de poder ver otro producto más en el mercado de esta calidad, ¿no? Sí, mucha calidad. A mí me encantan las alcachofas. Bueno, con ese mensaje nos vamos a quedar, que consuman en su punto cercano donde consume este tipo de productos, alcachofa de Canarias. Tony, muchas gracias por tu tiempo. Te dejo, yo no sé si con el taladro, con el minador, yo no sé cualquier otro, por si acaso se aparecen, ¿no? Bueno, hasta luego. Venga, hasta luego. Este programa está patrocinado por Caja 7, desde siempre apoyando el sector primario.